Buenos días. Bien, hoy vengo a hablaros de algo parecido a lo que nos acaba de comentar Luis, pero desde otra perspectiva. Y mi tema es que no sabemos lo que nos espera. Nadie de aquí, de esta sala, y si hay alguien que levante la mano, sabe lo que le va a esperar cuando salga de esta sala, lo que pasará mañana, lo que pasará esta noche, lo que pasará el mes que viene o el año que viene. Nadie sabe lo que nos espera. Y eso implica un cambio, evidentemente, implica una actitud, que puedes estar, como decía Luis, ¿no?, arriba en la U, o puedes estar dentro de la U. Y yo lo que os voy a compartir esta mañana es cómo las grandes organizaciones afrontan esa incertidumbre. Porque el cambio en sí mismo no es ni malo ni bueno, pero la incertidumbre nos reta, de alguna manera, a tomar posición delante de ello. Entonces, en un principio, las grandes empresas no estuvieron pensadas para esa incertidumbre. Las empresas grandes tienen un gran reto hoy en día, que es afrontar aquello que no saben qué va a pasar. Porque hay animales grandes, como por ejemplo un bisonte o un búfalo, en América le llaman búfalo, que viven como grandes empresas hoy en día en el mercado, que están acostumbradas a una cierta estabilidad, que son conscientes de su gran tamaño, son conscientes de sus costumbres, son pacíficas, a menos que les molestes, no afectan, están viviendo en una estabilidad más o menos razonable, pero de pronto, últimamente, desde hace unos años hacia atrás, están dándose cuenta de que las planificaciones no son tan previsibles como antes y los patrones de fuera no son tan previsibles como antes. Y sin embargo, siguen teniendo la misma manera de funcionar, siguen teniendo los mismos equipos, siguen contratando al mismo tipo de perfil, y esto es importante para vosotros como estudiantes, y lo que no acaban de convencerse es de qué es lo que le va a pasar, cómo pueden afrontar a aquellas amenazas que tienen cerca. Como por ejemplo le pasaba a este bisonte y a todos sus compañeros en las praderas americanas cuando los pies negros decidieron cómo matar, cómo cazar a un búfalo de una manera distinta. Ellos sí innovaron y ellos hicieron algo así. Dijeron, si yo no puedo luchar contra un búfalo porque él es mucho más grande y nosotros mucho más pequeños, pero nosotros podemos pensar, porque no tenemos dinero, con lo cual tenemos que pensar, y podemos decir qué podemos hacer para cazar búfalos con menos esfuerzo y con mayor productividad. Y de pronto se inventan los indios, y nos acercamos poco a poco, disfrazados para que no se asusten, y de pronto provocamos una estampida, como la que hay hoy en día en el mercado. Y los búfalos o los bisontes, cuando se asustan, ¿qué hacen? Corren. Con lo cual, cuidado con correr. Hay que correr en la dirección adecuada, porque en este caso corrían hacia un precipicio que estaba previamente determinado. Y eso lo que hacía era conseguir que los indios, que estaban muy bien organizados, y los que estaban arriba provocaban la estampida y los dirigían, y los que estaban abajo remataban la presa. Con lo cual, con muy poco esfuerzo, solo pensando y usando la creatividad y la innovación, esos grandes dominadores del mercado, con muy pocos depredadores, acaban muy rápido su vida. Y si no, que se lo digan a grandes empresas que hemos hecho y que hemos visto anteriormente también, y ahora os mostraré un par de ejemplos. Pero lo importante aquí, el mensaje que os quiero dejar, o la moraleja que yo saco de todo esto, que lo importante no es de dónde vienes, eso es importante, pero hay algo mucho más importante que eso, que es hacia dónde vas. Y hay muchas empresas que están encaparradas, están bloqueadas, están fijadas, incluso personas, ¿eh? Lo importante es yo quién soy y de dónde vengo, porque eso me va a garantizar el futuro. El futuro no te lo garantiza eso. El futuro te garantiza qué vas a hacer a continuación y cómo vas a reaccionar ante aquello que te va a aparecer y que no tienes ni idea. O sea, la gracia no es tener el plan previsto. La gracia es saber qué hacer en todo momento. La gracia no es saber muchas cosas, es aprenderlas en el mínimo espacio de tiempo y pasar a la acción. Esa es la gracia, con lo cual no te fijes de dónde vienes y cuál es tu plan,
fíjate a dónde vas en cada momento en función de lo que pase. Eso es lo que me gustaría desplegar ahora con vosotros. Y si no, fijaros, antes ya lo hemos introducido, Kodak pues se dio cuenta de que el film no era la solución a todos sus grandes problemas, a pesar de que disrumpieron con el film y se cargaron las placas de vidrio y dijeron, hemos revolucionado el mercado. De hecho, todavía el celuloide sigue funcionando, ¿no? Pero no pensó en que quizá eso podía cambiar y, de hecho, ellos inventaron su propio veneno. Inventaron la fotografía digital que después pasó a matarles. ¿Qué pasó también con Blockbuster o con muchos otros? ¿Qué pasó? Que vieron, era un búfalo, y vieron que por mucho que se acerque a alguien, no es lo suficientemente grande, a menos que lo haya pensado de otra manera o cuente con una fuerza invisible, que en este caso es el cliente, es el consumidor. Esa es la gracia de todo eso. Las empresas, como os decía, no estaban creadas para el cambio, con lo cual lo que sucede es que si lo analizamos con una perspectiva y emulamos un poco a Taylor, fijaros que antiguamente, cuando estaba la artesanía, toda esa curva que había arriba era el valor aportado por la persona. Cuando llega la revolución industrial, la persona deja de ser persona en sí mismo como estaba antes, que era un artesano, y pasa a ser un recurso humano, utilizado por un sistema que es lo más importante, según Taylor. En ese momento lo era. El caso es que después, cuando lo imprevisible empieza a aparecer y cuando empieza a aparecer la tecnología que empodera a las personas, resulta que la persona cada vez vuelve a ser más importante. Y hoy en día una persona que esté simplemente pensando en qué es lo que necesita hacer, va a tener un problema, porque como no sabe lo que le espera, le van a faltar recursos, con lo cual estamos pasando de que las personas hayan sido un recurso, de los recursos humanos, a los humanos con recursos. Los indios tenían recursos, porque consiguieron cazar al bisonte con la mente, pensando en cómo hacerlo mejor. Eso es lo importante. La tecnología crece exponencialmente, yo no tengo ni un solo amigo que crezca exponencialmente. No conozco a nadie que crezca exponencialmente, con lo cual los humanos crecemos de manera lineal y los negocios crecen de manera lineal a menos que haya tecnología por encima, porque hay unas leyes físicas. El tema es que la innovación es muy reciente y prácticamente tiene muy poco tiempo el hecho de una innovación estructurada y hemos pasado, en muy poco tiempo, hemos pasado a estructurar la innovación, pero venimos de la era de la productividad estructurada, donde se hacía un management by instructions, o sea, tú haz esto. Pasamos al siguiente estadio, que es la calidad estructurada, donde hay muchísimas empresas todavía y estamos en managing by objectives. Pero eso no es lo suficiente, los objetivos no son lo suficiente, es importante, lo importante es managing by values. La gente y las empresas que tienen recursos para afrontar el hoy en día es porque están identificadas con el proyecto. Esa es la gracia. Sin embargo, tenemos estructuras del siglo pasado. Todavía seguimos funcionando con burocracia, seguimos funcionando con estructuras verticales y estructuradas como los bisontes. Si hacemos una gran perspectiva y vemos desde el Homo sapiens hasta la era de hoy en día, fijaros esta curva tan grande, es la era agrícola. La gente trabajaba en el campo. De pronto esa curvita tan pequeña es la ola industrial, lo que hemos desplegado con la bañera de Taylor. Pero fijaros esa ola que empieza ahora, que es donde necesitamos los recursos, son los servicios. Aunque hagas productos, aunque trabajes en una empresa que haga producto, esa empresa ya no hace producto, hace servicio, porque cubre necesidades de clientes y hace la entrega en el momento adecuado y responde en el momento adecuado. Está pasando del producto al valor añadido. Con lo cual muchas veces tenemos la solución dentro y sin embargo seguimos avanzando como siempre. No nos hemos dado cuenta de que tenemos personas dentro que podemos usar y sin embargo no las usamos y las tenemos dentro, pero las consideramos para otro uso. O, sin embargo, es el cliente, por ejemplo. El cliente podría ser el que ya no nos ve, sino ir a un supermercado, intenta buscar algo, intenta encontrar algo. Muchas veces digo, ¿para qué voy a sacar un nuevo producto? Si es que al final, a menos que sea algo realmente distinto, quizá no vale la pena, ¿no? Fijaos lo que decía Jack Welch. Cuando fuera el cambio es mucho más grande que el de dentro, el fin está cerca, a menos que hagamos algo.
Con lo cual, la pregunta lógica sería, ¿por qué nos cuesta tanto innovar? ¿Por qué? Si es tan obvio, si el cambio está tan instalado hoy en día y esto no hace que ponga a nadie cara rara, ¿por qué cuesta tanto innovar? Y esto es lo que yo hoy os quería traer. Algunas reflexiones, algunos puntos clave de por qué cuesta tanto innovar, especialmente a las empresas, y cuanto más grandes, peor. ¿Por qué? El primero, el apoyo de la dirección. Muchas veces llegas a las empresas y el problema es que no hay una sola dirección en términos de innovación. O sea, hay direcciones muy claras puestas desde hace muchísimo tiempo. Pero en términos de innovar, bueno, sí, innovemos, que seguro que es algo bueno. Pero no hay una decisión marcada en términos de innovación. O no se sabe para qué. En el fondo no hemos puesto al cliente o la causa, lo que hace realmente destacar en ese gran hipermercado y que nos busque la gente o que haga cola la gente. Hay productos donde la gente hace cola y sin embargo hay muchísimos productos que son iguales. O, por ejemplo, vas a las empresas y hay algunas de ellas que tienen unos objetivos tan bonitos, pero tan lejanos, que es muy difícil de conseguir. Eso es una de las grandes dificultades. La segunda, yo diría que incluso más importante, porque tiene que ver con las personas, es la mentalidad del equipo. El equipo ha sido contratado para otra cosa distinta a pensar fuera de la caja. Y resulta que se preguntan, oye, ¿y ahora esto? O sea, pero si no se mataba al búfalo de la misma manera, ¿por qué ahora tengo que pensar? ¿Y cómo se hace esto? Y yo no he ido a la asignatura esta. No me lo han enseñado. ¿Cómo lo hago yo esto? O, por ejemplo, estamos tan enfocados en el corto plazo que nos ofrecen una solución mejor y, sin embargo, dicen, mira, no me líes, yo ya estoy haciendo esto. Se te está desgastando el hacha, te ofrecen una motosierra y dices, no, gracias, es que tengo mucho trabajo. Y sigues trabajando duro para poder sacar y no piensas que quizá eso sea más importante. O se presume de innovación y a ver quién se atreve en la innovación, porque eso sí, puedes innovar, pero no puedes fallar. Entonces, cuando empiezas a ver que a los que han intentado innovar están en el gran cementerio de las ideas olvidadas o de los proyectos olvidados, al final resulta que aparece la realidad, que es que por mucha estrategia que tenga la compañía y por mucho que se le llene la boca de innovación, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Y la gente ya sabe que aquí sí que se dice que se puede innovar, pero en realidad no te atrevas, porque como la cagues la vas a pagar cara. Otra de las causas es el modelo de organización. Como estamos pensados para operar de una manera eficiente, estamos pensados y estructurados de manera jerárquica por competencias y por silos funcionales, cuando hoy en día lo que necesitamos es pasar a la agilidad. Necesitamos tener expertise y necesitamos trabajar sin que alguien mande y diga lo que se tiene que hacer. Lo que hay que hacer es aprovechar de cada uno el talento y para eso tenemos que estar preparados. Y de hecho, las empresas que se lo toman en serio hacen o bien crean un spin-off para innovar, porque se lo han tomado en serio y dicen o lo hacemos fuera o no lo vamos a hacer, o bien hacen un lab, que es algo como un anexo, o bien lo que hacen es intentar reinventarse por dentro con muchísimo más tiempo por delante, pero creen firmemente en ello, ¿no? La causa, al final, el objetivo es pasar de yo hago esto y soy un crack en esto, a decir nosotros hacemos esto y aunque yo no sepa mucho de eso, pero te puedo ayudar, eso lo voy a hacer. Porque eso es lo importante, al final, el objetivo final es lo que importa. Otra de las grandes cosas que impiden la innovación o que nos cuesta tanto innovar es que no hay un proceso. Pensamos que innovar es simplemente pues, bueno, ponerse a hacer cosas, ¿no? Y que sean nuevas. ¿Y por qué no? El por qué no. Pero resulta que si tú no sabes definir un proceso de innovación, no sabes lo que estás haciendo. Realmente, si no sabes explicar lo que estás haciendo con un proceso, en realidad es que no lo has entendido. Y muchísimas empresas dicen que innovan y, sin embargo, no tienen un proceso que entiendan. Un proceso simple, donde se aplique la lógica y todo el mundo lo entienda, no que te lo tengas que aprender de memoria. Y eso muchas veces sucede. Complicar las cosas es muy fácil, simplificarlas es lo difícil y para eso necesitas creatividad. Y las empresas hoy en día, cuando oyen creatividad, se piensan que son post-its pegados en la pared, a menos que sean muy de ciencia y entonces entienden que la ciencia necesita creatividad, si no la humanidad no habría progresado. Hay muchísimos métodos. Yo os he traído uno que se llama Simplexity Thinking, que usamos mucho, y lo que hace es simplificar, cortar en trocitos el proceso desde preguntarse
cuál es el problema hasta llegar a la ejecución. Muchas empresas lo que hacen es pasar sin proceso del paso 1, que es encontrar el problema, a ponerlo en marcha, que es el paso 8, y van al revés. Pero un proceso de innovación lo que va a hacer es que entiendas cuál es el problema y hagas el despiece y actúes en cada uno de ellos. Pero hay muchísimos más. Otra de las grandes cosas es, como la innovación no se sabe si bien va a tener un retorno, y no es claro, la venta sí que tiene un retorno, tiene un margen, pero la innovación no lo sé, porque no sé en qué me va, más allá de aprender, no sé en qué me va a retornar. A menos que veas ejemplos como, por ejemplo, 3M, que lleva toda la vida innovando y tiene índices como, por ejemplo, este, que es el índice de productos que han sido diseñados 5 años antes, dividido por las ventas. Y fijaros aquí, un 40% en el 2015 eran productos de 3M que habían estado diseñados 5 años antes. ¿Cuántas empresas hoy en día viven de productos que están diseñados de hace muchísimo tiempo, que los clientes ya están acostumbradísimos? A menos que tengas un proceso así y tengas una medida de retorno así, no vas a conseguirlo. Tienes que querer hacerlo. Otra de las grandes y última importancia es entender cómo funciona el cambio. Nosotros pensamos que el cambio es algo que o bien pasa aunque no quieras, o bien pasa porque tú quieres. Pero la verdad es que siempre hay dos fuerzas en el cambio, una que va hacia adelante y muchas que van hacia atrás. Y esta es la forma más gráfica que se me ocurre a mí de representar el cambio, y más un cambio organizacional, porque resulta que la flecha grande, en teoría, tenemos que ir para allá. Todo el mundo quiere el cambio, nadie quiere cambiar. Eso es importante. Cuando empiezas en un proyecto de cambio en una organización, todo el mundo está a favor. Sin embargo, cuando hay que ponerse y arremangarse, entonces, oye, no, pero yo lo que yo hago, lo hago muy bien. Y eso es importante cuando te lo aplicas a ti, que eres una flecha, y vas a ser una flecha cuando estés trabajando en una gran empresa o para un cliente. Y te vas a dar cuenta de que en realidad intentamos ir para un lado, pero estás constantemente luchando en contra. Y esa es la clave y es la gracia del esquema. Porque para poder tener un cambio, al final necesitas varias cosas. Y aquí os he traído 5 aspectos fundamentales para acabar y conseguir un cambio real. Si tú tienes visión, habilidades, incentivos, recursos y un plan de acción, puedes conseguir un cambio, tanto si es a nivel individual como a nivel organizacional. Si te falta visión, tienes confusión. Si te faltan habilidades, tienes ansiedad. Si te faltan incentivos, tienes resistencia. Si te faltan recursos, tienes frustración. Y si te falta un plan de acción, tienes un bluff, tienes una mala entrada. Así que, para innovar, no tienes que pensar en cómo luchar contra el bisonte. No tienes que luchar contra lo que existe. Tienes que hacer algo nuevo que deje obsoleto la actualidad. Y te animo a que hoy pienses en cómo tú puedes cambiar, cómo tú puedes ayudar a esas empresas como estas a hacer el cambio. Muchísimas gracias.